Yo me acuerdo en el 93, eso se veía en un sistema que se llamaba, bueno, era de MBS, que se llamaba Necesitas Multivisión, que tenías unas cajitas así, eran como este tamaño, tenían unos botones grises bien raras. Y ahí podías contratar el pago por evento de UFC. El del 1 y del 2, y luego ya no me acuerdo si... ¿Pero cuál fue el primero que tú viste, güey? El 1. ¿Viste UFC 1? Porque se quedaba como un demand. Creo que lo podías contratar y verlo como una película de pay-per-view, de que la podías contratar cuando tú quisieras. Y me acuerdo que yo lo vi en el casa de uno de mis primos, y nosotros pensábamos que el jiu-jitsu era judo. Sí. Que nuestra única referencia de... Yo ni sabía que era judo, güey. Más o menos lo que hacían, ¿no? Porque en los olímpicos hay judo. Yo y judo así. supe que era hasta Ronda Rousey. Es que... El judo. Sí, que yo... judo, vaya. No, digo, yo tenía la referencia de los olímpicos, que los que iban los que hacían ese tipo de llaves y ese tipo de cosas en los olímpicos era el judo. Decíamos, pero ese es de judo, ¿no? Y ya luego, bueno, yo entendí el concepto del jiu-jitsu en el 93, yo tenía 11 años o 12. Entonces no recuerdo. Porque cabrón que viste UFC 1, güey. O sea, yo en UFC 1 tenía, yo creo que ni un año tenía. Sí, soy del 92, güey. Y ya me desconecté bastante. Tenía conocimiento. Pero a ver, tú que viviste ese UFC 1, ¿había un morbo detrás del evento incluso en México? Porque sé que en Estados Unidos sí, pero incluso en México estaba ese morbo de... No, muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Porque era la misma gente, mis primos, en específico Cristian, mi primo Cristian, estaban muy clavados con las películas de Van Damme. Ya. O sea, a ver, para poner referencia a la gente, en UFC 1, Brandon Moreno no había nacido. Brandon que tiene 32 años. No, Brandon tiene 30 años. Brandon es más chico que yo. Yo soy del 92 y Brandon es más chico que yo. O sea, Brandon nació porque le hablé hace poquito porque el chile de Brandon es un crack. Me ayudó porque está sacando la visa gringa y él me recomendó. Entonces le mandé un mensaje y de repente me meto su Instagram y dice que puta, es su cumpleaños, güey. Y era un día después. En diciembre del... Sí. Es diciembre del 93. Sí. Entonces probablemente Brandon... No, nació un mes después. Brandon nació el 7 de diciembre del 93. Sí. O sea, Brandon no había nacido en UFC 1, güey. Sí. Bueno, pues yo también tenía 11 años. Estaba más grandecito, pero te digo que mis primos, me acuerdo que porque mis primos llegaban a mi casa con la Bloodsport, la de Van Damme y otras películas, y siempre traían así, y andaban en eso, y en las de Bruce Lee y las de los torneos de muerte, de películas de Kung Fu y todo eso. Entonces llega que era un torneo a la muerte real, ¿no? Porque así fue el primer Street Fighter no jugabas y o sea... Sí. Sí, ya en aquel entonces yo creo que ya habían salido como alguna versión especial del 2. Que el 2 fue el que fue el vergazo. El boom. Que sí, todo el mundo jugaba en las maquinitas de la calle. Y era esa cultura. Era la cultura del torneo, tal. Y esto era... Así lo vendía, ¿no? No reglas hasta que alguien... Sí, era no rules, ¿no? Entonces, aparte los rounds eran eternos, o sea, era hasta que se acabara, ¿no? Sí, cambió mucho con la regulación y todo eso. Entonces le hablaban a un público que sí estaba ansioso por ver eso en la vida real, porque eran lo que consumías en el cine, lo que consumías en la televisión. Entonces sí le marcó mucho una generación, pero luego se apagó mucho. El famoso ese UFC guy que está como en la tribuna, era eso en la demografía, sí, ¿no? Just Bleed. Just Bleed, sí. Just Bleed. No sé en qué UFC habrá sido, digo, eso yo creo que es mucho después, pero es 97 dice, pero sí, yo me imagino que ese era recientes de él. Hace poquito vi precisamente esto. James Ladner se llamaba, es un vato que se hizo viral en el 97 porque para la gente que nos está escuchando tiene UFC en la frente con pintura y luego no tiene camiseta y dice Just Bleed en todo su torso. Y está haciendo un gemido bastante peculiar y luego ya se acabó volviendo de culto, ¿no? Esa imagen. Se volvió icónico el Just Bleed. Y era eso, era esa, pero después te digo que se apagó, sobre todo en México se apagó muchísimo, porque dejó de estar, creo que en el sistema de Multivisión, como era una especie de on demand, no se le llamaba así, ¿no? Y desapareció hasta UFC 100 más o menos. O sea, no había derechos, no lo podías ver de forma legal. Había, por ejemplo, te comentaba de Claudio, Claudio Rodríguez. UFC 100, ¿quién fue el estelar? Lesnar. Lesnar contra Frank Mir. Y Saint-Pierre contra Thiago Alves. Ahí, según recuerdo, ¿no? Fue cuando... Tal vez fue una antes. Tal vez fue UFC 99, porque fue en Filadelfia 99, ¿no? No, es que no. Sí, ahí está, sí.
En Las Vegas, ¿no? Ah, bueno, 100, No, 100 es que fue está marcando 99. 100. No, pero UFC 99, según yo, fue en Filadelfia. The Comeback fue, no, este fue en Alemania. Bueno, Hay uno UFC en Filadelfia que al parecer fue... bueno, Televisa compró los derechos muy cerca de UFC 100, ¿no? Y una de las primeras transmisiones que hicieron fue desde Filadelfia, ¿no? Ok. Que fueron varios que a la postre terminaron siendo buenos amigos, como Rodo Landeros, que está en Estados Unidos ahora trabajando, creo que para la transmisión de MLS en Apple TV, y para Fox en inglés y en español, y Claudio, y hicieron mucho ruido con el propio talento que tenía Televisa. Y empezaron con todo, y le empezaron a bajar después. Le empezaron a bajar. Como que no, tal vez vieron que no era un proyecto para tele abierta. Luego pasa Fox, de Fox regresa a Televisa, de Televisa regresa a Fox. O sea, estuvo un tiempo UFC en Televisa. Mucho tiempo. No sabía. Mucho tiempo. O sea, Y lo pasaban en vivo. sí. Tengo que empezaron en tele abierta. Creo que era en el 9, en el canal 9. Y después ya era como para TUDN y algo diferido. Y en el 2010 viene el gran impacto que es Caín Velázquez. Caín Velázquez te acordarás, porque ya no tiene tanto, pero era cuando una época en la que WWE entró con SmackDown y con Raw a Televisa de TV Azteca. Uh-huh. Entonces estaba en tela abierta todo el producto de WWE. Entonces se hizo gigantesco. Y una de esas figuras era Brock Lesnar. Brock Lesnar se va a UFC y había muchísima gente en 2010 que no sabía quién era Caín Velázquez, no sabía ni qué era el MMA. Pero de pronto en las noticias, y cuando Televisa tenía la transmisión, un mexicano, campeón del peso completo, que destroza a Brock Lesnar, la bestia inmensa que es Brock Lesnar, ¿no? En todos los sentidos. En la popularidad, Brock Lesnar es el Conor McGregor de su época. Sí. Brock Lesnar vendía 1 millón de pagos por evento en cada pelea. Fuera por cinturón o no. Entonces, que un mexicano hiciera eso, Caín se vuelve inmenso a nivel mediático y todo. Y yo me acuerdo que estar aquí en México con Caín en los tours de medios y todo eso, que nos empezó a invitar Televisa a los medios, a los periódicos. Yo en ese entonces estaba trabajando en Milenio y nos empezaban a invitar. Oye, tenemos entrevista con el campeón del peso completo y tal. Y aunque no conocías mucho, o la gente no sabía qué era el MMA, no entendían las peleas en jaula más o menos, pero sabían que había un mexicano gigantesco de talla y así, porque Caín, aunque no es muy alto, es muy grande, ancho, así, o sea, te llama la atención cuando entra a un cuarto. La gente le pedía fotos en la calle a Caín. Era mucho más grande que el deporte en esa época. Sí. Porque mediáticamente era el mexicano que le ganó a Brock Lesnar. El campeón mexicano del peso completo. Que era algo que en el boxeo no había habido. El nombre Caín Velázquez probablemente lo conocí antes yo que UFC. Mucha gente. Sabía simplemente que era un güey que era una verga para pelear. No sabías exactamente en qué peleaba o cómo era, pero hubo una pelea. No entendías las reglas, no sabías qué era el UFC o si era un deporte, si qué era, pero sabías que había un mexicano que era campeón del peso completo. Él y Chuck Liddell. Chuck Liddell también, para mí era, pues este vato al parecer es... Es la época legendaria de las 205 libras, ¿no? Tito Ortiz, Chuck, Randy Couture, ¿no? Que son los que hicieron esas super rivalidades. Tito también, obviamente, llegó a tener repercusión. UFC había hecho intentos como de estrategias de relaciones públicas, de invitar medios mexicanos con la época de Diego Sánchez, con la época de Roger Huerta, de Leonard García, pero siempre tenías la desventaja que no hablaban español, ¿no? Y Caín sí ya dio un salto diferente. Caín llega hablando más español, mejoró mucho con los años, ¿no? Se empezó a soltar mucho más en las entrevistas, hablando español. Hablaba español, pero era como muy tímido en ese sentido, como que decía, no quiero sonar tonto, entonces le costaba trabajo, pero se fue soltando más. Él salía con la bandera de México en el puño, se amarraba la bandera de México así en el guante. Tiene un tatuaje de la Virgen de Guadalupe, salía con los mandados de Vicente Fernández. Ya era un paso más. Claro. O sea, ya te conectaba con la atmósfera del boxeo. Sí, ¿no? sí. Ya oír a Vicente Fernández en una arena llena ya te conecta con Chávez, ya te conecta con Márquez, ya te conecta con ese mismo público que no lo hacía Tito, que no lo hacía Roger Huerta, que no lo hacía Diego Sánchez, que no lo hacía Leonard García, que no lo hacían los mexico-estadounidenses que habían pasado antes que él, y él ya era cruzar esa barrera, ¿no? Él ya estaba hablándole al mexicano
en México. Claro. Ya no le estaba hablando nada más al y ya para el estadounidense. aficionado, nunca lo había pensado, pero sí, esos triggers de escuchar ese tipo de música, ese tipo de imágenes, ya te conecta precisamente con... Sí, a ver, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe a veces todavía para muchísima gente, aunque obviamente cada vez la devoción se va perdiendo más, pero la Virgen de Guadalupe para mucha gente es más importante que la bandera. Sí. Es mucho más una identidad mexicana la Virgen de Guadalupe que el verde, blanco y rojo. O sea, porque te dice que crecieron con esa cultura, ¿no? La madre de México, etc. Entonces, cuando Caín empieza a conectar así, es el que le empieza a hablar mucho más al público mexicano. Lo tiene en el costado del tatuaje de la... ¿De la Virgen? Sí, en el otro. Ahí está, en ese se ve un poquito más. ¿Cuál es En la del pesaje, aquí ya lo vi. Sí. Ahí tiene el tatuaje de la Virgen de Guadalupe. ¿No? Pero a ver, ese UFC 1 que viste, te llamó la atención, empezaste a explorar qué eran las demás artes marciales mixtas, y luego el UFC 2 no la viste. ¿O también viste? No, ya es que se fue volviendo como muy difícil. Sí conocía gente que... O sea, la diferencia entre lo que generó UFC 1, 2, 3, 4 fue abismal. Yo creo que en un año o dos se fue pagando muchísimo. Ya. ¿No? Porque además iban cambiando mucho las reglas, no era una constante que sabías que cada mes había evento, cada semana, o sea, no era tan sencillo. Y en ese documental que te decía, en el de Fighting for a Generation, se explica mucho porque era muy difícil hacer los eventos, era muy difícil que les dieran la aprobación, pues fue John McCain el que les dio precisamente el... McCain era el peor enemigo y acaba siendo un super aliado del MMA. Pero era muy difícil, ¿no? Entonces cambiaban, hay eventos que con el mero día del evento se los cerraban, ¿no? Que decían, no, esto no se puede, que haya las autoridades y tenían que ir a otro. Por eso está esa liga tan grande con Donald Trump. De alguna forma, Trump en su casino de Atlantic City le empieza a abrir la puerta para hacer salva un evento muy importante y desde ahí dice Dana White, pues es que, o sea, fue mucho antes de que estuviera en la política Donald Trump. O sea, pero bueno, eso ya es época de Dana White. O sea, Zuffa lo compra en el 98, por ahí, 99 o qué. No, 2001. Ya. 2001, 2002 lo compra Zuffa. Que es otra historia bien interesante, ¿no? Que estaba... Que se lo compran $1 millón, algo así, ¿no? Y lo compran con números rojos o algo. Le inyectan mucho. Ahí está. Sí, aquí dice 2 millones. Enciclopedia.com. Zuffa compró la UFC por 2 millones en el 2001. 2001. Lo compran en 2 millones y hablan de que le inyectaron casi 50. Ya. Para echarlo a andar, para salvarlo, porque realmente estaba quebrado, ¿no? Estaba a punto ya de cerrar. Y pues, lo terminan vendiendo en $4,000 millones, ¿no? Sí. Famosos 4 billones. Que a ver, en esa época en donde compra Zuffa la UFC, Pride era la empresa dominante en MMA, ¿no? O sea, las leyendas estaban, que hoy en día son leyendas, estaban peleando por allá en una liga que hoy ves las peleas y son espectaculares, te da fomo de no haber estado ahí, güey. Sí. Pero a ver, también, sí, yo entiendo, y hay muchísima gente que está clavado en la era Pride. En la era Pride. Muchísima. Pero no sé. La era Pride no había cero regulación de doping. 100%. Cero regulación de doping. Se habla mucho de que estaban muy metidos intereses ocultos. Sí, pues de hecho se dice que por eso acaba cerrando precisamente Pride, porque está involucrada la mafia japonesa, los yakuza. Y se habla mucho de que había peleas arregladas. Sí, bien cabrón. Y muchas cosas más. Entonces, claro, era tan salvaje que la gente lo extraña. Pero eso es lo que lo hace emocionante, ¿no? Eran güeyes que estaban... Sí. No, es una